Obispo de Bilbao, que nos ayudará a lo esencial de una comunidad evangelizadora. Un aplauso para Monseñor. Mientras prepara algún detallito, vamos a decir alguna cosita de este hombre de Dios. Monseñor Segura fue ordenado sacerdote el 4 de enero de 1985. Es licenciado en Psicología, 1983, y doctor en Teología, 1989, por la Universidad de Deusto. Entre 1992 y 1996 realizó un máster en Economía en el Boston College de Estados Unidos. Entre 2006 y 2017 estuvo en Ecuador, trabajando pastoralmente en Quito y como miembro de Cáritas Nacional de Ecuador. A su regreso fue nombrado párroco en la unidad pastoral. No párroco de una parroquia. Van por delante. Van por delante. Pues a su regreso fue nombrado párroco en la unidad pastoral. Ahora verás tú aquí lo que yo digo. Sí. Ocharcoaga. Ocharcoaga, eso es. Ocharcoaga. ¿Has visto? Si es que lo vasco es lo nuestro. Desde septiembre de 2018 hasta su nombramiento episcopal era vicario general de la diócesis de Bilbao. En mayo del 2021 el Papa Francisco lo nombra obispo de Bilbao, 2021. En la Conferencia Episcopal Española es el presidente de la Comisión Episcopal para las Misiones y Cooperación con las Iglesias desde marzo de 2024. Monseñor Joseba Segura nos invitará a abrazar una conversión comunitaria y misionera, más fiel al Evangelio, mostrando las notas de una iglesia renovada, identificando los rasgos esenciales de una comunidad que quiere evangelizar, humilde, confiada, centrada en la palabra y en la Eucaristía, acogedora con todos, especialmente desde los márgenes, y capaz de generar testigos creíbles desde la pequeñez y el testimonio compartido. Don Joseba, muchas gracias por estar aquí. Vamos a pedirle, que para eso tenemos el micrófono en Élida y yo, le vamos a pedir a esta gran asamblea que abra ahora también de nuevo los oídos, el corazón, y que deseamos que sus palabras pues sean luz para que nos animen en esta misión maravillosa de evangelizar juntos. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí ha venido Bilbao aquí a alabar al Señor, que hay muchas formas de hacerlo, y bueno, pues a participar también un poco de esta reflexión. Ciertamente lo primero que quiero hacer es traer el saludo cariñoso de los hermanos y hermanas que también, como vosotros aquí, están buscando caminos para transmitir esa belleza del Evangelio a gente que todavía no ha tenido la suerte de conocerla, y para hacerlo también con alegría y con paz y con la convicción de que efectivamente estamos muchos, en muchos sitios, en situaciones muy diversas. Hay muchas cosas en común entre la Iglesia canaria y la Iglesia vasca, pero hay muchas cosas también que son muy distintas. Entonces yo vengo aquí a aportar algo y a iniciar una reflexión, pero digamos el plato fuerte de la reflexión viene mañana con los dos ponentes de mañana. Yo solamente caliento motores aquí, ¿vale? Bueno, entonces quiero comentaros que lo que quiero intentar hacer es ponernos en una situación que me parece que es muy diversa y muy distinta a la de la fe de nuestros padres, y que tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que todos los mayores, los que tenemos más de 50 años, hemos nacido en una sociedad en la que prácticamente todo el mundo era bautizado, la gran mayoría de la gente se casaba por la Iglesia, los números de los sacramentos, que es un elemento importante de la vida de la Iglesia católica, eran muy altos, la participación en la Eucaristía no sé cómo andaría por aquí hace 50 años, pero ciertamente sería muy significativa. Y ahora en este momento las cosas están en un momento muy distinto, Hay
creo que hay diferencias seguramente entre la situación que tenemos allí en las diócesis vascas y la situación que tenéis aquí, pero habrá muchas cosas en común. Yo quiero compartir lo que son reflexiones que aquella situación nos ha invitado a hacer y que me da la impresión también de que en parte pueden ser relevantes para la situación vuestra. Básicamente, el elemento principal de lo que quiero decir es este cambio. La Iglesia en España ha sido una Iglesia básicamente dominante socialmente, no solamente porque tenía muchas cosas, tenía colegios, tenía hospitales, tenía instituciones, tenía una estructura parroquial que llegaba a todo el mundo, tenía muchísimo clero, y la gente y el clero atendía fundamentalmente a las comunidades sin mayor dificultad. Pero claro, ahora esto ya no es así. Ahora tenemos dificultades porque el número de personas que se casan es mucho más pequeño, el número de bautizados ya no es automático, el hecho de que nazca un niño y lo primero que hagan es llevarle a bautizar. Entonces está alumbrando una cosa nueva, una situación distinta, y en esa situación diferente, en esa situación nueva, yo creo que tenemos la necesidad de repensar cómo nos situamos. Se acaba ese modelo de cristiandad en muchos sitios. Quizá no lo parece en algunos sitios de España, ¿no?, donde todavía las tradiciones católicas, los elementos, por ejemplo, digamos, de tradición católica, como por ejemplo las procesiones, etcétera, no solamente no van para abajo, sino van para arriba, según parece. Incluso invitan también y animan a más gente joven a participar, y ahí resulta que hay más personas que están participando en determinadas cosas. Pero sabemos que en otros aspectos la fe está debilitándose en la conciencia de mucha gente. Entonces, la pregunta es, aquí tenemos dos opciones. Una, añorar los tiempos pasados. Otra, decir, no, este es un tiempo nuevo y además un tiempo que tiene muchísimo que ver con lo que ha sido la experiencia de muchísimas iglesias, no solamente antes, que eran minoritarias en unos contextos sociales en los que la minoría, solamente la minoría era cristiana, sino también ahora en muchos países resulta que están viviendo esa situación y lo están viviendo con una normalidad, una naturalidad muy grande. Yo acabo de venir de Vietnam, que es una iglesia, la iglesia católica allí es una iglesia minoritaria. Tengo un hermano que es obispo, nacido en Bilbao, que es obispo de Helsinki. En Finlandia hay solamente una diócesis, todo el territorio de Finlandia es una sola diócesis, y en esa diócesis el porcentaje de católicos que hay no llega al 1%. Pero resulta que es una iglesia joven, resulta que es una iglesia donde las familias, los matrimonios tienen hijos, en un contexto en el que prácticamente la gente no quiere tener hijos. Estoy hablando de la realidad de Finlandia, que tampoco es tan diferente de la realidad de muchos sitios en España ahora en este momento, o de Italia, que son los dos países que tienen los índices de natalidad más bajos de toda Europa. Pero Finlandia también tiene un problema de natalidad muy grande, pero la iglesia, aunque es minoritaria, resulta que está muy viva, está muy animada, pero es una situación de radical contraste con la nuestra. Por ejemplo, fijaros, allí una familia que quiere asistir a la Eucaristía el domingo, como media tiene que hacer 80 kilómetros para encontrar un lugar en el que se celebra y se reúne la comunidad católica. En mi tierra, todavía hoy, en algunos pueblos que ya tienen poca gente y donde en las comunidades pues hay muy pocas personas, porque primero la gente ya no vive en esos sitios y segundo porque realmente el nivel, digamos, de participación de la Eucaristía ha bajado mucho. Resulta que si tú le dices a una persona, oye, mira, el sacerdote no puede venir este domingo aquí, por favor, ¿por qué no vas a la misa que hay a 4 kilómetros? ¿Van o no van? No van. Efectivamente, no van. Quiero decir, hay una cosa que llama la atención. Cuanto más facilidad hemos tenido, cuanto más, diríamos, teórico, digamos, contexto cristiano hemos tenido, parece que tenemos más dificultades para adaptarnos, para responder con libertad, con flexibilidad y para demostrar que efectivamente la fe es importante para nosotros. Entonces, hay necesariamente, alguno dirá, pues qué pena que efectivamente lo que ha sido un catolicismo mayoritario resulta que se esté reduciendo. Yo digo, pena, no lo sé. Lo que sé es que la cosa está cambiando, pero yo en principio estoy convencido de que lo nuevo no es menos importante, no es menos bonito, no es menos bello. Incluso
Puede suceder que efectivamente este proceso nos lleve a dar con una comunidad que tenga más identidad, que sea más convencida, de gente que realmente vive más en profundidad la experiencia del encuentro con Cristo y por eso mismo transforma su vida y transforma sus maneras de pensar y sobre todo sus maneras de hacer y de vivir, de tal forma que se puede convertir en una referencia para los que no creen. Esto me parece que es un elemento importante. Algunos datos respecto a la fe en el mundo, que creo que es también muy importante. Os diré, aquí tenéis África relativamente cerca, no sé que no está cerca, pero está mucho más cerca que de Bilbao, ¿no? Eso sí está claro ya. Bueno, África entró en el siglo XXI con 800 millones de habitantes. Ya ha pasado un cuarto de siglo y va a salir del siglo XXI África con ¿cuántos habitantes? 4.000 millones de habitantes. Hay una implosión de natalidad. Una implosión de natalidad en un territorio en el que el cristianismo, y concretamente el catolicismo, está creciendo rápidamente. No en todos los países, pero en bastantes países. Y resulta que África, cada año, digo por deciros un dato solamente, hay 7.200.000 católicos más en un continente cada año. Estos son datos que nos hacen pensar y nos hacen ver que efectivamente la impresión que unos pueden tener de que el catolicismo se está debilitando, en realidad, si lo miras en una perspectiva global, no es así. Y lo que está sucediendo es fundamentalmente un hecho, el debilitamiento del catolicismo es fundamentalmente un hecho europeo. Estados Unidos también dicen que es parte de Occidente, pero la fe y la situación de la Iglesia Católica en Estados Unidos, a pesar del terrible impacto que ha tenido toda la crisis de los abusos, se está recuperando bastante y bastante bien. Y además hay muchísima gente en los Estados Unidos que realmente son creyentes de una o de otra fe, una u otra religión, y el crecimiento del agnosticismo, el crecimiento del ateísmo es mucho menor en aquel país. Bueno, sabemos también que lo que estamos viendo no es que la fe cristiana, la fe religiosa, se sustituya por un planteamiento racionalista de la vida, sino que la gente deja de creer o ya no cree en determinadas convicciones o propuestas cristianas, pero cree en otras cosas que son bastante raras. No sé si sabéis quién era Niels Bohr. Bohr era un señor que era muy importante en eso que se llama la física cuántica. Entonces, en el desarrollo de la física cuántica era una persona reconocida por todo el mundo, tuvo una serie de confrontaciones teóricas con Einstein y fue bien interesante la relación entre los dos. Pero se cuenta que un día un amigo científico de Niels Bohr llegó a la casa de Niels Bohr y vio que en la puerta tenía una herradura. Y entonces el científico le dijo: oye, pero tú no creerás en esto. Y Bohr le respondió: es que esto funciona aunque yo no crea en ello. Quiero decir, hay muchos componentes de fe de todo tipo en gente que teóricamente funciona según los criterios científicos, pero que en realidad necesita para levantarse, para luchar, para trabajar, determinadas convicciones de una fe o de otra que le mueven a esforzarse, a construir con otros, etc. En este sentido, la fe es necesaria en la vida de todas las personas. Será religiosa o será de otro tipo, pero la alternativa no es fe o ciencia, como algunos la plantean. La alternativa es en qué crees tú. Y unos creemos en unas cosas y otros creen en otra cosa. Y están las fes, que puede ser en este momento, que pueden estar más de moda o con más fuerza, pero por ejemplo, una convicción feminista es un modo de fe. Y sobre todo una convicción feminista radical en la importancia que tiene la libertad, digamos, del autoidentificarse con lo que uno quiere y cree, incluso la convicción de que eso es un deber moral, ser reconocido por eso en la libertad que quiera cada uno, eso es una convicción de fe. Eso no surge de ningún planteamiento científico. Es una idea que algunas personas defienden y que efectivamente tiene muchos creyentes, especialmente ahora en este momento en el mundo juvenil como conocemos. Entonces, el signo de los tiempos, la característica que de alguna forma define este tiempo en Occidente es la omnipresencia del yo. Es el hecho de que la comunidad, ya empezamos a hablar de elementos importantes en este mensaje que tenéis aquí, pasión por evangelizar en comunidad.
La primera debilidad que tenemos los que no son creyentes, y también en gran medida también los creyentes, porque los creyentes también vivimos en ese mundo en el que el yo tiene una fuerza enorme, es justamente el hecho de que la comunidad para nosotros es absolutamente fundamental, y para la mayoría de la gente la cuestión de los vínculos con otras personas es, bueno, cada uno lo que quiera. Cada uno lo que quiera, ¿por qué? Porque básicamente el valor fundamental, la palabra crítica en este mundo es la palabra libertad. Y si resulta que cualquier cosa que cuestione la libertad, pues está mal vista. En ese sentido, si yo en una homilía digo que, por ejemplo, en este momento sabemos que hay problemas económicos que justifican en parte el hecho de que las personas jóvenes que pueden tener hijos no los tienen. Pero sabemos que además de los factores económicos, que como digo, yo lo reconozco y sé que son relevantes, y especialmente el tema de la vivienda, etcétera, hay otras razones que son más importantes. Por ejemplo, el hecho de que si yo lo que tengo como valor es fundamentalmente la libertad, los hijos limitan la libertad, ¿o no? Si yo tengo como valor la capacidad de decidir dónde quiero, cómo quiero ir en las vacaciones, pues realmente eso se complica mucho si yo tengo hijos. Si yo tengo como valor el hecho de que yo no quiero vincularme a una determinada persona porque eso limita mi capacidad para decir sin compromisos qué es lo que quiero hacer con mi vida cada día o cada año, entonces eso lleva a la gente a cuestionar la decisión de tener hijos. Este es un factor. Entonces yo lo dije el otro día en la homilía de la Asunción. ¿Y qué pasó? Que el correo local dijo: el obispo de Bilbao critica a los jóvenes por ser egoístas. Ni hablé de los jóvenes, ni utilicé la palabra egoísta, pero hay determinadas cuestiones que no solamente se convierten en referencias fundamentales que funcionan como orientadores de muchísimas cosas o de casi todo en la cabeza de alguna gente, sino que luego hay como una resistencia a que nadie diga nada en contraste con eso, porque resulta que hay que dejar que la gente haga lo que le parece. Y hasta la Iglesia intentando poner límites o intentando poner orientaciones en cuestiones en las que, no sé, si no se tiene que meter en eso, ¿en qué se meterá? Porque el tema del yo es absolutamente crítico, no en la tradición cristiana. En todas las religiones son todas, tienen este elemento en común: limitar al yo y abrir el corazón de las personas creyentes a otras personas. Y esto, si vosotros habéis conocido el Islam, si habéis conocido el budismo, sabréis hasta qué punto es verdad. Ya que en un caso se habla de compasión, el otro caso se hablan y se dan explicaciones diferentes, pero todas suponen una relativización del yo y una invitación al ser humano, a la persona, a abrirse a la comunidad, a abrir su corazón, a compartir lo que ha recibido gratis, la dimensión de la gratuidad, con los demás. Y en ese sentido la promesa de que hay una posibilidad de vivir con más felicidad y con más verdad. Bueno, la omnipresencia del yo. Las consecuencias, lo hablábamos hoy en la comida, sabemos, o sea, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando estos últimos años, sobre todo después de la crisis de la pandemia? Pero lo que está pasando es que hay un crecimiento enorme de problemas de salud mental y que se manifiesta, por ejemplo, en un crecimiento muy significativo en materia de suicidios. Y es una llamativa, digamos, situación la que tenemos, porque nunca ninguna sociedad, ninguna cultura ha tenido tanto, desde el punto de vista material, tantas posibilidades de vivir y de decidir con libertad lo que quería hacer al día siguiente. Y sin embargo resulta que los niveles de insatisfacción, los niveles de soledad, incluso en esta sociedad, digamos, de los medios rápidos de comunicación y la disponibilidad tecnológica para cualquier cosa, resulta que se agranda el consumo de pastillas. En fin, todas estas cosas que yo creo que ya hemos leído y ya conocemos y sabemos, pero que de alguna forma nos ponen de manifiesto que algo está pasando y que tenemos un malestar en nuestra cultura, porque efectivamente no hay relación directa, más bien parece que inversa, entre los niveles de bienestar a partir de determinadas necesidades
y el hecho de que la gente se sienta más sola. Al mismo tiempo se confirma algo que en psicología todo el mundo sabe. Si tú quieres de alguna forma decir cuál es la variable más importante en la satisfacción y en la vida de las personas, siempre sale lo mismo: las relaciones que esa persona tiene y los vínculos que tiene con otra persona. Siempre. No hay escapatoria a esto. Y sin embargo, a pesar de que lo sabemos y lo hemos oído repetido muchísimas veces, no, seguimos creyendo, y ahí tenemos fe, pero es otra fe, en que efectivamente el bienestar material, cuanto más bienestar material, la libertad, cuanto menos determinada o condicionada por los demás, es el medidor y el predictor del nivel de felicidad y satisfacción mayor. ¡Mentira! Una fe que está una y otra vez cuestionada por la realidad y la verdad. Pero bueno, ahí tenemos, es una oportunidad porque efectivamente, como ha dicho antes don José, hay mucha gente que está esperando que alguien se acerque, y ese alguien no es el obispo, ni aquí ni allí. ¿Por qué? Porque el obispo igual que iba a llegar a 40, pero aquí entre todos, en las relaciones que tenemos aquí, multiplicar cada uno por 20, aquí sale un número bonito, de gente a la que vosotros vais a poder llegar, y a la que yo ni nadie de los que somos ministerio ordenado tenemos la posibilidad de llegar. Nosotros podemos llegar a gente, pero no vamos a poder llegar nunca a la gente a la que vais a poder llegar vosotros en vuestras relaciones cotidianas. Y estáis además cerca, y entonces tenéis la posibilidad, con estos ojos que dice que no están en el dibujo, pero sí que están aquí en este grupo, por realmente identificar, con estos oídos que realmente pueden escuchar situaciones concretas de las personas que necesitan que alguien les escuche. Si estáis ahí, seguro que vais a tener la oportunidad de hacer una propuesta. Entonces, cristianismo que nos puede inspirar y nos puede ayudar. Pues el cristianismo, muchas veces se ha dicho, y yo quiero aportar algo en esto que quizá puede ser algo nuevo, el cristianismo de los primeros cristianos pues puede ayudarnos a entender algunos acentos o algunos elementos importantes de lo que nosotros podemos también ir recreando o ir recordando o ir reverdeciendo, ¿no? Entonces, no sé si habéis oído la pregunta que hacen muchos científicos de la historia del cristianismo, y también científicos que no son creyentes, dicen: ¿cómo es posible que en el siglo II y el siglo III el cristianismo creciera tan rápidamente? Entonces, no hay una respuesta clara del fenómeno, y hay sencillamente intuiciones. Y las intuiciones es que la experiencia de la comunidad cristiana y el tipo de vida que tenía la comunidad cristiana era atractiva. Y entonces acogía a la gente, y la gente le hacía sentirse realmente hermana y fraterna y amada. Y entonces esa acogida y esa experiencia resultaba en el hecho de que los que entraban estaban dispuestos a aprender qué era la fe y cómo era la fe, y sobre todo cómo esa fe transformaba su vida. Y entonces, como la gente fuera veía que los que participaban en la comunidad cristiana se les veía cambiar, pues decían: estos no sé qué están utilizando, qué está pasando ahí, pero me interesa también ver lo que está pasando, porque yo también creo que puedo. Estoy impresionado positivamente por lo que estoy viendo ahí, en esta persona, en la otra persona, en la vida comunitaria. Incluso llamaba la atención el hecho de que, bueno, pues los cristianos tenían una capacidad de compartir bienes y una libertad respecto a todo lo material, y una capacidad también de acompañar y ayudar a la gente que realmente necesitaba, que bueno, era una envidia incluso para los enemigos del cristianismo, como Juliano el Apóstata, que en el siglo IV intentó recuperar todas las tradiciones romanas, con poco éxito, pero que él decía, intentó también crear una estructura de ayuda, aunque era un poco abstracta y un poco formal y no funcionó, pero una estructura de ayuda similar a la que tenía el cristianismo. Pero bueno, ahí está, la caridad, el amor que se vivía dentro de la comunidad como factor de credibilidad y como atractivo para la gente. Y la cuestión es, nosotros los católicos tenemos comunidades que son muy grandes, son muy diversas, son muy amplias, son muy distintas a aquellos pequeños grupos comunitarios en muchos sitios, y a veces nos falta identidad todavía.
No sé si habéis oído ese chiste de que hay una aplicación que han inventado que llaman la aplicación católica. Entonces, la aplicación católica consiste en lo siguiente: tú te la instalas en el ordenador o en el teléfono, y entonces tú le dices el problema moral que quieres consultar a un sacerdote, y luego le dices la respuesta que quieres recibir. Le das a una tecla y te aparece el listado de curas a los que tienes que acercarte. ¿No habéis? Bueno, algunos sí lo han oído seguramente, pero bueno, tiene algo que ver y de alguna forma refleja con un chiste algo que sabemos que es verdad, ¿no? Como efectivamente existe una visión muy amplia y probablemente demasiado amplio en algunos temas, de tal forma que uno se pregunta, bueno, ¿y entonces qué significa ser católico a nivel de vida, a nivel de manera de vivir, a nivel de forma de pensar? Pero, sin embargo, creo que es también un valor el hecho de que en esta comunidad nuestra caben muchos y caben gente muy distinta, y diré luego por qué me parece que es así. Entonces, este era un poco el modo de vida cristiano, el modo de vida cristiano que llevó a que la comunidad pequeña creciera rápidamente, no porque tuviera una estrategia evangelizadora, sino sencillamente por contagio. Lo que vivía aquella gente llamaba la atención. Era un mensaje nuevo, transformaba la vida de las personas, la gente estaba contenta, estaba alegre. Resulta que no le importaba incluso poner en riesgo su vida y asumir incluso en determinadas situaciones el martirio, porque la convicción que tenían era fuerte, y en aquel mundo en el que las convicciones eran débiles, y el mundo romano de aquel tiempo, siglo II y III, se parece ciertamente en esto, al menos a nuestro mundo, un mundo en el que las convicciones son débiles, la gente busca y necesita, sobre todo después de haber pasado por un montón de experiencias y de líos y de cosas, y encontrarse con un vacío grande dentro, necesita una referencia que sea interesante, sólida, atractiva y que dé novedad en su vida. Entonces, es muy importante también esto que voy a decir, porque nosotros tenemos planes y decimos que efectivamente nuestros planes no son los planes de Dios, pero en el fondo creemos a veces demasiado en nuestros planes y sobre todo en nuestros tiempos. Y yo no sé cuál es el tiempo de Dios respecto a lo que va a pasar en la iglesia. No sé cómo van a ir los pasos, no sé si vamos a ir para arriba o para abajo, pero la verdad, no me preocupa mucho, porque creo que es importante hacer un acto de fe y decir, vamos a hacer lo que tenemos que hacer, vamos a vivir las relaciones fraternales en comunidad, vamos a tener confianza en que efectivamente esto va a contagiar a algunas personas, vamos a estar atentos, vamos a acercarnos, vamos a tener auténtica pasión evangelizadora, porque creemos que la fe es importante no solamente para mí, sino también para otras personas que no han conocido a Cristo y que a través de mí lo pueden conocer. Entonces, el culto como núcleo energizante de la vida en común. La gente no solamente vivía y transformada y participaba en procesos, digamos, de formación que eran largos, sino que se reunía también para orar, se reunía también en la Eucaristía y se reunía para darse el beso de la paz. Y estas relaciones fraternas, estas relaciones en las que se hacía espacio para el perdón, porque en aquellas comunidades, como en todas las comunidades humanas, en todas las relaciones había líos, y sin embargo se intentaban vivir en la clave del perdón y se animaba al perdón y la comunidad agradecía el hecho de que las personas en un conflicto tuvieran la capacidad y la disposición para perdonarse y para pasar página y para iniciar de nuevo una relación diferente. Esto llamaba la atención de las personas. Luego, muy importante, en aquella comunidad el catecumenado era largo y era un proceso que no se podía hacer en una tarde ni en una semana. Entonces, el catecumenado era la puerta, pero era una puerta estrecha, era una puerta exigente, era una puerta que realmente era de formación gradual, de formación progresiva, en proceso de años de acompañamiento, en el que las nuevas cosas que tú oías se tenían que ver traducidas en una vida transformada, y no era solo doctrina,
era ruptura con el pasado, era construcción de nueva identidad, que de alguna forma se refleja mucho en determinados escritos de San Pablo, con los que nosotros no sabemos exactamente qué hacer, porque tampoco tenemos la experiencia de que en un momento determinado la vida sacramental o el bautismo ha transformado nuestra vida y al hombre viejo ha desaparecido. Y entonces tenemos la tentación muchas veces de intentar vivir en el hombre viejo y afirmando lo nuevo, pero al mismo tiempo no creyéndonos mucho lo nuevo, por si acaso nos cambia lo viejo. Y esa es un poco la situación en la que muchos cristianos católicos vivimos. Y yo creo que es importante, de alguna forma, darnos cuenta que tomar en serio a Jesucristo significa un proceso lento, no solamente de formación doctrinal, sino también de transformación personal y de contraste con otras personas, y ojalá haya siempre acompañantes que nos puedan ayudar en este caminar. Bueno, pues iglesia de números o iglesia de convicción. Bueno, pues yo personalmente aquí estoy en muchas cosas, pero especialmente en esto con el Ratzinger joven que está ahí, porque antes de Benedicto XVI fue Ratzinger, y el año 69 hizo una serie de declaraciones en la radio y básicamente pues habló de cómo veía él la iglesia del futuro. Voy a ir muy rápido en esto, pero básicamente la veía una comunidad pequeña, había una comunidad que tenía que renunciar a muchas cosas que tenía como importantes, a una presencia institucional muy fuerte, etcétera. Eso 1969, Ratzinger, lo tenéis de alguna forma, como voy a dejar esto, si os interesa entrar en los detalles de lo que dijo allí, pues ahí está. Pero básicamente lo que él decía es que había que priorizar la identidad, y que venían tiempos duros y recios donde la fe iba a ser perseguida, y no quizá no porque nos llevaran a las cárceles, los mataran en las cunetas, sino sencillamente perseguida como una forma de pensar que iba a generar muchas resistencias en otras ideologías y que iba a ser combatida. Pero eso no nos tenía que preocupar si realmente nosotros estábamos centrados en lo que teníamos que centrarnos. Él hablaba de que la Iglesia necesitaba, 1969, un proceso muy duro de purificación que iba a costar mucho, y que progresivamente iba a resultar en una Iglesia más centrada en lo que él consideraba esencial, que es básicamente, pues es una Iglesia que es buena noticia para el mundo, que muchos no la van a entender, muchos la van a despreciar, pero no nos importa porque va a llegar realmente a la gente que está abierta a vivir y aceptar la pobreza de lo que somos y la fuerza del Evangelio en nuestra vida. Una respuesta, una necesidad que yo creo que también estamos viendo ya en este momento, porque eso sí que es uno de los síntomas de lo que está pasando en Francia, de lo que está pasando en Inglaterra, de lo que está pasando en Estados Unidos como recuperación de todo lo que es la dimensión religiosa de la vida, de lo que está pasando también en algunos sitios aquí, aunque todavía yo creo que España todavía no ha tocado fondo en este proceso de secularización, pero estamos cerca de que toque fondo, y a partir de ahí yo creo que va a haber un rebote, pero en unas condiciones en las que no volvemos a lo que era antes, sino a otra cosa diferente. Entonces, una respuesta a la búsqueda humana de trascendencia que cada vez se está manifestando más en muchas personas, y una pequeña comunidad que sea signo significativo de esperanza. Yo creo que está muy bien el subrayado del jubileo de esperanza que no defrauda, porque realmente es lo que nosotros podemos aportar. Una cosa que podemos aportar es justamente eso, esperanza. Esperanza con letras grandes, esperanza que no es las esperanzas pequeñas de nuestras aspiraciones, que a veces son un poco ridículas, sino esperanza que no defrauda y que da satisfacción y da respuesta a esa necesidad profunda que mucha gente siente. Entonces, del cristianismo social entonces estamos pasando al cristianismo de convicción. Este es uno de los elementos importantes de lo que quiero comentaros hoy. Luego, pues, ¿qué creo que tenemos que hacer ahora? Pues lo que creo que tenemos que hacer ahora es fundamentalmente centrarnos en que para poder transmitir tenemos que ser. Para poder realmente contagiar tenemos que vivir algo diferente. Y aquí la experiencia de la comunidad es crítica. Uno puede vivir algo diferente haciendo lecturas, intentando hacer esfuerzos y hacerse propósitos de esto. Pero esto no es la experiencia cristiana. La experiencia cristiana es el nosotros que reza el Padre Nuestro. La experiencia cristiana es el nosotros que vive en comunidad, que se alimenta de la Eucaristía, que realmente es unión profunda de personas que están unidas a Cristo y en un cuerpo
que es mucho mayor que los cuerpos físicos que estamos aquí. Por eso hablamos de la comunión de los santos. Por cierto, algo muy importante y del que hablamos poco. O sea, el hecho de que nosotros que estamos aquí estamos profundamente unidos a aquellos que antes que nosotros han vivido la fe y han sufrido la experiencia humana, se han alegrado con la experiencia humana, y saber que efectivamente ellos están aquí y están con nosotros en esta iglesia y nosotros unidos aquí buscando caminos unidos a ellos, eso es algo esencial en la fe cristiana. Comunidad, mayor incluso que la comunidad de los cuerpos físicos que se reúnen en una asamblea. Comunidad que va para atrás y además comunidad que va para adelante. Porque los de adelante y los de atrás, de alguna forma misteriosa, están profundamente unidas. Comunidad con aquellos que realmente han muerto como víctimas de tantas historias. Y una de dos, o existe Dios para darles esperanza y salvarles, o si no, están en el agujero y punto. Pensar lo que está pasando en algunos sitios que ya sabemos. O Dios los salva, o son puro polvo, sin sentido y un absurdo total. En su vida y sufrimiento no tiene ninguna razón de ser. Esas son las comunidades, por eso es tan importante la comunidad. Comunidad en la que hemos recibido la fe, comunidad en la que estamos agradecidos, porque efectivamente con otros construimos y solos no podemos hacer nada. Entonces el paradigma de esta comunidad que quiere vivir el testimonio, de alguna forma, tiene algunas características, y es una comunidad de contraste. Una comunidad que realmente quiere ser sal y luz. Testimonio comunitario como prioridad. Entonces, ahora en vez de conformar, fijaros que el catolicismo no puede renunciar, por su naturaleza, a intentar conformar toda la cultura desde arriba. Por ejemplo, esa es la razón, por ejemplo, de ser de tanta extensión de los colegios católicos, y concretamente este colegio también querrá conformar a través de la transformación de las personas la cultura desde arriba, dirigentes, etcétera. Pero yo no sé si esa es la única, y desde luego no sé ni siquiera si es la más importante, porque quizá lo que podemos hacer nosotros es, inspirados en la primera comunidad, aspirar a testimoniar desde abajo, porque no sé si los colegios han funcionado tanto a la hora de transmitir la fe. No mucho, ¿no? Ya. Bueno, efectivamente, yo creo que está por hacer la revisión, por supuesto. Yo no estoy cuestionando ahora el sentido de los colegios católicos. De hecho, Bilbao tiene 18, o sea, ya, colegios diocesanos ya. Bueno, pero sí creo que hay una reflexión todavía que está pendiente de cómo es posible que el poderío tan grande que ha tenido la Iglesia Católica en educación en España ha resultado en lo que tenemos ahora. ¿Qué ha pasado? Algo no hemos hecho bien. No sé qué es, pero algo no ha funcionado. Entonces, identidad comunitaria, no solo de conversión individual, sino comunidades vivas, nutridas por el Espíritu y la gracia. Y por eso es tan importante, especialmente en la cultura juvenil, donde el tema individual es tan absolutamente generalizado, porque son hijos de esta cultura, que realmente descubran la importancia de los vínculos y que sean fieles, que entiendan el valor de la fidelidad. ¡Wow! Difícil explicar esto, en algunos ambientes, muy difícil explicar. Pero cada vez yo creo que está manifestándose con más claridad el hecho de que incluso la gente joven que ha tenido una experiencia de fe, a la hora de elegir con quién quieren compartir su vida, no vale solamente el enamoramiento. ¿Por qué? Porque ya sabemos a dónde va el enamoramiento solo. Tienes que tener proyecto común. Y esto está sucediendo para mí como novedad. Voy a muchos grupos de jóvenes allí, y sobre todo las chavalas, me dicen, no, pero yo puedo sentir algo por alguien, pero eso no es suficiente. Ah, no, ya, por esto ciertamente es novedad. Porque en las películas, pues el sentimiento es lo que hay, y en las ideas que existen y circulan por ahí, el tema del enamoramiento es absolutamente crítico, y más allá de todo eso, pues poca cosa hay. Entonces, pues, efectivamente, no es suficiente. Fijaros cuestiones tan importantes como esta. Oye, ¿vamos a tener hijos o no? Y a veces eso se resuelve en el 4º año. Y genera unas tensiones enormes en la relación.
Oye, ¿por qué no se plantea de entrada como un elemento muy importante? Luego sea lo que Dios quiera, pero al menos está de acuerdo en eso. O no, o sí. Y es difícil decir no si uno realmente está disfrutando de la vida, está abierto a la vida y tiene la sensación y tiene la convicción de que ha recibido mucho y que tiene que transmitir mucho y tiene que compartir. Pero bueno, por eso me parece que hay elementos que nos hablan de que efectivamente se está produciendo esta especie como de reidentificación de los creyentes, que no solamente es una fe abstracta, sino es una propuesta, una manera concreta de vivir de una forma determinada. Entonces, testigos desde la pequeñez, no sé qué pasará, no sé si realmente nosotros seguiremos teniendo estos o los otros, la situación en España o qué pasará, no tengo ni idea, pero a mí no me preocupa sinceramente. ¿Por qué? Porque hay muchas iglesias que han florecido en una situación de mucha mayor debilidad en un contexto social, distinto e incluso contrario a la fe. Entonces, pues bueno, hay que tener confianza y hay que tener, digamos, ánimo para adelante. Testigos ciertamente de la vida alegra. Y ahora quiero acabar aquí con unas claves de lo que es una iglesia renovada. Primero, insisto, ahora que ha dicho la palabra confianza, me parece que la palabra confianza es fundamental. Hay mucha gente que está en la iglesia triste. Y está triste porque las cosas no son o no están pasando como creen que tenían que pasar. Y entonces tienen una idea de cómo debieran ser las cosas. Y como están cambiando muchas cosas y algunos cambios no les gustan, o como otros cambios que se están produciendo en la iglesia no los aceptan, entonces se sienten mal y se sienten tristes. Pues yo estoy convencido y quiero ciertamente transmitiros esta convicción, o al menos la mía, de que Cristo está en su iglesia, el Espíritu está vivo en medio de nosotros. Y hay cosas que no me gustan a mí, pues sí, ¿y qué? Y otras cosas me gustan. Yo me alegro con las que me gustan y pongo confianza en que Dios sabrá lo que está pasando con las que no me gustan. Y trabajo en la dirección en la que creo yo, con convicción que hay que trabajar, pero dejo a otros que van en otra dirección trabajar también. Y me alegro con ellos, aunque yo esté en algunas cosas distante o no entienda determinadas cosas. Entonces, las cosas no son como imaginábamos. Esto le pasa a una generación, ciertamente, de curas, por ejemplo, que yo conozco allí. No son lo que ellos imaginaban que iban a ser. Son muy distintas. Y entonces, están como enfadados o tristes. Digo, ten confianza en que efectivamente esto que tú no entiendes, realmente tiene un sentido en el tiempo de Dios. Ten confianza que efectivamente esto que a ti te sorprende y no te gusta, realmente va a ser un elemento del que van a surgir cosas buenas. La confianza. Tengamos confianza. El camino nuestro, decía un fraile que en un momento determinado estuvo trabajando conmigo, una cosa un poco complicada, y había todo tipo de líos, porque además no era una cosa de iglesia, era una cosa de fuera de iglesia. Bueno, la cosa es que en medio de todos esos líos, llevaba muchos años trabajando en el tema de la pacificación, bueno, y en Irlanda además, y era un fraile redentorista, y decía, no, yo estoy tranquilo. ¿Estás tranquilo? Pues si esto no está saliendo, no importa, Jesucristo ha resucitado. Ya, ¿y esto qué? Sí, la solución está ahí. Ahora, esto es como que hay una aguja en un pajar, entonces nosotros nos dedicamos a buscar la aguja, pero la aguja está ahí. O sea, la solución de la historia está ahí. Ahora, ¿quién te dice que mañana o pasado vamos a estar mejor que ahora? Nadie te dice eso. Pero tú ten confianza en que efectivamente esto, incluso las cosas que vayan para abajo, tienen un sentido en el tiempo de Dios. Y pueden ser una ocasión para que tú puedas crecer en la fe, en la esperanza y sobre todo en la paciencia y en el amor. Aprovecha. Todo es bueno para el que realmente tiene el corazón de Cristo o aspira a tener el mismo corazón que Jesús. Entonces, iglesia ciertamente que se centra en la fe, en la experiencia de Dios. Esto es lo nuestro. Lo nuestro no es la transformación social. Nosotros creemos que Cristo ha venido a transformar el mundo. Creemos que Cristo transforma nuestros corazones. Creemos que Cristo nos tiene que hacer generosos, porque la fe, si no nos hace generosos, no es fe. Y por eso actuamos y por eso construimos con otros. Pero ¿qué pasa? Las cosas no salen, no pasa nada. Seguimos trabajando. A nosotros no nos hunde nadie. No nos quita la esperanza nadie. Y seguimos
adelante cuando otros tiran la toalla, cuando otros se cansan. Y si no seguimos adelante, el problema no es más que del que dice que tiene fe y la ha perdido o la tiene medio tocada. Entonces, la fe, el cuidado de la fe, la atención de la espiritualidad es absolutamente central en lo que nosotros somos y lo que nosotros proponemos. Y el compromiso social es absolutamente central, pero surge de esa fe. Si no existe comunidad de fe, si la fe de los que dicen que creen es débil, el compromiso de generoso va a durar un tiempito, pero se va a debilitar y se va a caer. Por eso, nosotros, iglesia que vive en la fe y que cuida la fe. Iglesia que genera confianza. ¿Por qué? Porque tenemos un problema de imagen institucional que en parte nos lo hemos ganado, no hemos hecho algunas cosas bien. Entonces ahora tenemos que recuperar esa confianza. Pero ya os digo, ya podemos hacer todo lo que tenemos que hacer y hacerlo bien, que en algunos ambientes no vamos a ganar la confianza. No nos importa. Ahí está Jesucristo que dice, oye, cuando os persigan, ¿no? Dichosos los que por mi causa. Esto, claro, en el cristianismo, digamos, social, tienes que irte a la guerra civil para entenderlo. Porque hemos estado este montón de años en los que prácticamente nadie entendía esos textos, ¿no? Dichosos cuando os persigan por mi causa. A mí, cuando me han perseguido, nunca. No he tenido la sensación de ser perseguido. Entonces ahora en este momento sí puedo ver la confrontación que supone determinados planteamientos y la reacción que producen. Bueno, pues hay un cierto grado. Y ahora me permite entender también esa dimensión del Evangelio, que es dimensión de conflicto. Pero claro, si todo el mundo se supone que es católico, pues entonces nadie persigue a nadie, pero tampoco igual resulta que nadie... Ya me entendéis. Ya. Bueno, entonces, genera confianza, tenemos que trabajar la confianza. Iglesia que camina en la humildad, fundamental. Nos hemos creído lo que no somos. Y tenemos que entender que efectivamente nuestra fortaleza es entender que somos débiles. Que tenemos contradicciones, además no solamente personalmente, también como comunidad. Que decimos que tenemos la pobreza, pero a uno, el otro día me decía uno, y yo claro no supe responderle, había una zona de Madrid donde está todo lleno de tremendas casas de órdenes religiosas. Entonces mucha gente dice, la iglesia tiene dinero. Y nosotros decimos, no, porque esto es para el servicio de la gente. Ya efectivamente, es que es verdad una cosa y es verdad la otra. Y ahí hay algo de contradicción. Y entonces, sin embargo, tenemos que no creernos, creo yo, ciertamente la clave para mí es no creernos superiores a nadie, estar convencidos profundamente de lo que queremos transmitir, pero al mismo tiempo tener un gran respeto y un gran afecto por la gente que nos critica, por la gente que no nos entiende, que no hace el esfuerzo de entendernos, nosotros aguantar pacientemente esa tensión, sin revolvernos y sin considerarnos nunca superiores. Iglesia que ciertamente tiene que escuchar la palabra, tiene que conformar su vida y su estructura y su organización a esa palabra, y no puede ignorar las Escrituras, porque ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo, como decía San Jerónimo. Por eso, todo lo que sea desarrollar el conocimiento de los creyentes, de la palabra de Dios, y bueno, todo lo que eso supone a nivel de formación, etcétera, y a nivel de experiencia de lectura comunitaria, a nivel de compromiso y compartir, etcétera, lo que es la vida de las personas en torno a la lectura de la palabra, me parece que es muy importante. Ya tenemos, fijaros, esto se subrayó ya el Vaticano II, y no sé, creo que no hemos hecho mucho avance en esto y sigue siendo un reto que está todavía por desarrollar. Iglesia que se alimenta de la Eucaristía. A la mañana decía que para mí esta es una de las cuestiones más importantes desde el punto de vista del futuro de la Iglesia. ¿Por qué? Porque no estamos siendo capaces de transmitir el valor de la Eucaristía a las nuevas generaciones. Incluso yo tengo mucha gente que es creyente en la diócesis de Bilbao y que tiene una vida en muchos sentidos ejemplar, y sin embargo los domingos no va a misa. O sea, los domingos no va a misa, y ¿cuándo va a misa? Ya. Y bueno, sí participa en las oraciones, incluso tiene una militancia, incluso se reúne en grupos de referencia, etcétera, pero la Eucaristía no les dice nada. Y aquí tenemos un problema muy grande, porque sin Eucaristía no hay iglesia. Y decía a la mañana que para mí la cuestión no es cómo adaptamos la Eucaristía para que resulta que sea más atractiva. Ciertamente hay que hacerla,
cercana, hay que hacerlo significativa para la vida de la gente. Pero la cuestión crítica es si creemos o no que allí Jesucristo se hace presente o no. Si no creemos, ya podemos darle todas las vueltas al asunto, al mono, lo vestimos como queramos, pero no va a funcionar. Entonces, este tema es un tema de fe. Y este es un tema muy difícil de explicar, porque claro, si vas con la doctrina de la transustanciación, ya, entonces ahí tenemos un desafío, intentar explicar esto de otra forma, intentar poniendo el centro en lo que estaba, son la Escritura. Bueno, ¿qué dice la Escritura? Bueno, pues dice lo que dice San Juan, que dice Jesucristo, que dice, si no me coméis, no dice, bueno, aquí vamos a hacer una cosa y este es un símbolo en todos vosotros, no, si no me coméis, y luego dicen, oye, pero bueno, entonces dice que la Iglesia ha transformado, el catolicismo ha transformado el mensaje original. Entonces empecé a estudiar la patrística y a ver a los santos padres, y hay una serie de expresiones de los santos padres que a mí me quitaron completamente las dudas. Me dijeron, estoy fuera de juego, porque si yo, la Iglesia auténtica es la Iglesia de los padres, la Iglesia que se desarrolla en los primeros siglos, en la doctrina de los padres hay claramente una doctrina eucarística que es absente. Entonces, tema de Eucaristía, crítico, no voy a volver aquí, no voy a seguir porque aquí me podía quedar yo hasta mañana ya. Entonces, Iglesia que se resiste a la mundanidad porque tiene algo diferente, pero cuidado con la hipocresía de la que nos ha hablado hoy también el Evangelio, cuidado, para poder decir nada, tú tienes que vivir con convicción y con autenticidad, algo diferente. Y cuidado porque no sea que resulta que estemos más afectados por todas esas formas de pensar, de actuar y de sentir que existe fuera de la Iglesia y nos estén afectando y nosotros nos permitamos condenar cuando resulta que lo primero que tendríamos que hacer es mirarnos a ver. Míratelo tú primero. ¿Hasta qué punto tú estás también afectado por esas cosas que dices que son mundanas y que realmente son muy lejanas a tus convicciones? Entonces, fe a la carta, nosotros, Cristo crucificado, escándalo y locura. Y ahí está. Y esto se dice fácil, luego cada uno vea lo que significa su vida. Iglesia sin complejos, gente creyente, que sin embargo no es capaz de decir en su ambiente, no, yo soy creyente. Oye, eso que acabas de decir en el bar, esas cosas que se dicen en el bar, sobre la Iglesia y tal igual, esto no sé si es así, porque yo tengo otra experiencia y tal. No, porque fíjate, van a pensar si resulta que yo, ¿para qué vamos? No, lo dejamos, no decimos nada. Bueno, hace falta cristianos sin complejos, que expresen lo que son, que no tengan miedo a que resulta que haya un rebote y la gente les diga, pero tú estás todavía en esas tonterías. Porque la nuestra no creo que es tontería, pero de otros está bastante floja. Bueno, fundamento sólido, para la sociedad justa y fraterna. Esta Iglesia tiene que ser, tiene un proyecto que no solamente es de Iglesia, es proyecto también de mundo, es proyecto de reino, que está dentro y que es fuera y que es presente y que es futuro. Entonces tenemos algo bello que transmitir, tenemos convicciones humanas que tenemos que defender en este momento donde tantas cuestiones están en interrogante. Queremos construir con otras personas, no queremos sentirnos superiores para nada, queremos sentir una seguridad serena, sin estridencias, pero también sin complejos, y queremos compartir esa fe como don recibido. Iglesia sinodal, creo que habéis estado trabajando esto, yo lo he dicho en la mañana, yo lo vuelvo a decir aquí con otro tono o con otro subrayado. La Iglesia sinodal, o sea, lo que ha propuesto Francisco y lo que se ha iniciado con Camino Sinodal, con todas las tensiones que puede generar la Iglesia, va a ser una cosa buena. Pero para eso hace falta, primero, que el ministerio ordenado no se sienta amenazado, porque algunos se sienten amenazados. Entonces, hay una relectura que tenemos que hacer los sacerdotes, los ministros ordenados de lo que esto significa. La Iglesia católica va a seguir siendo ministerial, no va a ser nunca iglesia protestante, iglesia sin ministerios, iglesia en la que todos estamos llamados a la santidad y no hay diferencias en la función que tiene cada uno. Va a seguir siendo ministerial, pero es necesario
que nosotros estemos abiertos a construir comunidad de una forma diferente. Y no solamente en el esquema de que está el cura y tiene los colaboradores del cura y la medida que los colaboradores del cura van bien y se entienden conmigo, va la cosa bien, y si resulta que no, pues entonces yo, como tengo la forma de hacerlo, pues voy sacando a la gente que no, ¿me entendéis, no? Ya, bueno, pues entonces esto tenemos que hacer un ejercicio, primero de libertad y segundo de transparencia, de que efectivamente hay determinadas cosas que no podemos hacer, y eso no va con el ministerio ordenado, va con otras cosas. Y sin embargo el ministerio ordenado va a seguir siendo fundamental en la vida de la Iglesia y en la animación de las comunidades. Y luego tenemos también que pedir, yo creo, y esto es una cuestión importante también en el camino sinodal, que los laicos, las laicas, tan importantes en la transmisión de la fe, en ese milagro que se produce en el siglo II, especialmente las mujeres, tan importantes en ese momento, asuman que efectivamente esta tarea de evangelización es suya. Es suya. Y si no hay gente que crea en esto, no hay evangelización. Y esto conecta con lo que decía antes, de que efectivamente nosotros podemos llegar a los que podemos llegar, pero nosotros no somos los responsables de la evangelización. Es el conjunto de la comunidad y específicamente aterrizado en lo que es la gente que vosotros sois creyentes, sois activos, sois convencidos y llegáis potencialmente a mucha gente. Entonces caminemos en ese espíritu de corresponsabilidad y de comunión. Iglesia que construye fraternidad desde los márgenes. Creo que la Iglesia española está haciendo muchas cosas en esto. Creo que hay una cosa en la que no hemos acertado, que es en el tema de los migrantes creyentes. Nosotros hemos hecho hace 2 años una reflexión y nos hemos dado cuenta de esto, de que los migrantes son objeto de ayuda social, o han sido, pero los migrantes, incluso los migrantes latinos que son creyentes, resulta que solo recientemente están empezando a ser reconocidos en Bilbao, no sé lo que pasará aquí, como personas que pueden aportar. Y aportan algo que a algunos no les gusta, porque es muy distinto a nuestra forma de entender la fe. Pero sin embargo, tienen derecho, tienen legitimidad, no solamente a aportar, sino a ser escuchados, y además nosotros vamos a tener que hacer espacio y cambiar algunas cosas en nuestras comunidades para que ellos se sientan también auténticamente acogidos y, más importante, protagonistas de lo que es esa iglesia nueva que surge. Entonces, ¿sabéis lo que ha pasado? O sea, muchos sitios, ¿qué ha sido la acogida? Bueno, pues básicamente la idea esta de integración. ¿Qué es integrar? Pues mira, la iglesia está abierta para todos, entonces tú eres, digamos, nicaragüense, bueno, pues bien, pues ahí tienes un sitio, te sientas donde te da la gana, entonces si te portas bien dentro de 6 meses, igual te dejo leer la segunda lectura. Ya, vale, ya. Estoy exagerando, pero ¿me entendéis? Eso es integrar. Pues no, eso no es integrar. Además, todo esto está inventado. ¿Está inventado dónde? En los Estados Unidos. O sea, si queréis realmente aprender o estudiar cómo se trabaja el tema de la acogida, de la migración, de los creyentes, no estoy hablando de otro tema, porque el otro tema es otro tema. Ya. Entonces, de los creyentes, entonces allí está todo inventado. Y realmente mira, en otras cosas igual no podemos aprender mucho allí, pero en eso sí podemos aprender bastante. Entonces, opción preferencial por los pobres, que para Benedicto, lo dijo con toda contundencia, está implícita en la fe cristológica, es decir, el compromiso social, la sensibilidad hacia los pobres, el compartir lo que Dios te ha dado como bienes materiales, en considerar que lo que tú tienes no es tuyo, sino que realmente está, digamos, al servicio de que todas las personas con las que tú te encuentras o a las que sirve la comunidad realmente tienen la posibilidad de vivir con una mínima dignidad. Bueno, pues ahí está, dimensión esencial, no accesoria de la fe. Iglesia que construye fraternidad a los márgenes. Creo que hay mucho que se está haciendo bueno en la Iglesia española sobre esto, pero creo que todavía tenemos que seguir haciendo más. Iglesia con laicado evangelizador, ya lo he dicho, no lo voy a repetir, Fundamental. Transmisión en redes naturales, familia, amistades, enganchar por aquí por allá, invitar sin complejos, escuchar a mucha gente y ver dónde realmente la invitación puede tener un sentido y puede ser bien acogida, compartir con naturalidad lo que estáis viviendo, lo que es bueno, lo que es bello de la experiencia de fe que habéis vivido. Iglesia que transmite la fe en familia, diréis, pues claro,
problema es que ¿qué familias cristianas ahora transmiten la fe? Pues muy pocas. Pero yo les diría a los que son cristianos, padre, madre, cristianos, o sea, pensaros esto, cómo podéis hacerlo, porque yo, fijaros, he visto que mucha gente cristiana no ha conseguido transmitir la fe, pero mucha gente cristiana con determinadas características que ahora no voy a desarrollar aquí, pero que son bien precisas y bien concretas, sí transmite la fe a sus hijos. Luego no les impone la fe, y alguno puede decir no, pero de 4 hijos o 3 hijos, 2 o 3 son creyentes. ¿Y qué pasa ahí? Interesante. ¿Qué significa transmitir la fe en familia? Interesante tema. Desde luego significa, por ejemplo, rezar con naturalidad en familia. Si tú eres creyente y nunca rezas, pues entonces, ¿qué será? ¿Qué creencia será esa? Ayer a la mañana les ponía el ejemplo de que si tú eres del Athletic Bilbao, ya sé que tenéis aquí otro equipo querido, ya, ese. Tú eres del Athletic Bilbao, y tú dices, no, yo soy del Athletic Bilbao, pero los niños, yo les respeto y ellos tienen que crecer, entonces yo no voy a influirles, entonces yo no les voy a llevar nunca a San Mamés, no, por Dios, ¿cómo les voy a condicionar? Oye, ¿y cómo les voy a decir que se ponga la camiseta del Athletic? No, nunca. ¿Qué pasa allí? Todo el mundo con la camiseta del Athletic desde que nace. Y allí además no tenemos, aquí tampoco creo que tenéis división, como tienen en otros sitios, pero allí no tenemos ninguna división. O eres del Athletic o tienes que salir ya. Bueno, ya, es una exageración ya, bueno. Algunos ahora tenemos que convivir con algunos chavales marroquíes que son del Barça y todo esto, ya, o el Real Madrid, que bueno, eso es más duro todavía, ya, bueno, ya. Bueno, entonces, iglesia que transmite la fe, y si la fe es importante, realmente importante, los padres, eso va a llegar, no solamente en palabras, sino en experiencias que los chavales van a tener. Bien, iglesia que acoge a fuertes y a débiles. Y esto, lo decía la mañana y es verdad, es una contradicción con eso que he dicho, una iglesia que sea de identidad fuerte, con un proceso catecumenal fuerte y exigente, pero al mismo tiempo que está abierta a todo tipo de participación, incluso las participaciones débiles. Pues sí, esta es la Iglesia Católica. Y por eso yo creo que podríamos hablar de círculos concéntricos de adhesión. Y tiene que haber un círculo que sea fuerte, o sea, de gente que realmente esté vinculada y que esté convencida que la fe es importante y que tenga esos vínculos comunitarios también fuertes. Y luego habrá todo tipo de cosas, y todo tipo, ya sabemos que siempre ha habido y seguirá habiendo en nuestra iglesia, especialmente las iglesias que han sido dominantes socialmente, como es el caso de la experiencia española, ¿no? Entonces, ahí estamos, iglesia que acoge a fuertes y a débiles, y que no se pone ahí en la puerta con un listado de exigencias, y el que no cumpla esto y lo otro, lo más allí, este no, yo no te voy a hacer nada. Bueno, escúchale, a ver, pero ¿cómo? ¿No estás dispuesto a venir aquí a las reuniones de tal y de cual, esto, lo otro? Pues es que no puedo. No, claro, pues si no puedes, pues entonces nada, ya. Escúchale, pues resulta que es que está diciendo que no puede, y sí puede, pero igual lo que necesita es tener un vínculo contigo. Trabaja el vínculo, trabaja personalmente, establece el vínculo, escucha, y por favor, no hagáis lo que no funciona. Cada uno sabe lo que no funciona. Hacer una cosa que tal vez puede funcionar. Y empezar, como nos ha dicho antes también los obispos, a innovar alguna cosita, que no pasa nada, con tal de que digáis el credo, todo lo demás. Bueno, y último, iglesia que promueve la paz. Esto es claro, pero para que la iglesia promueva la paz dentro de la comunidad tiene que haber comunión. ¿Cómo vamos a ir nosotros a meternos con Gaza o con Netanyahu o con quien sea? Si resulta que nosotros funcionamos según los criterios del mundo, en nuestras relaciones, en nuestros conflictos. Tenemos que vivir todo eso de otra manera. Tenemos que forzar lo que por naturaleza es muy difícil forzar, porque el ojo por ojo, o la desconfianza de la otra persona, o la expectativa y el rechazo de que realmente ver que la otra persona no funciona, estos son elementos humanos muy importantes y nosotros también nos afectan muchísimo. La cuestión es, ¿nos quedamos en esa o tenemos una fuerza que nos permite
a partir de esa experiencia de conflicto, hacer las cosas diferentes, o intentarlo al menos. Si lo hacemos, tendremos algo también que enseñar al mundo, tendremos algo que inspirar y podremos ser instrumento de reconciliación más allá de nuestras paredes. Primero, casa en armonía, donde la unidad y diversidad se conjugan, luego puentes de entendimiento para superar fracturas sociales, y luego compromiso de lo que decía Francisco, embarrarse, ¿no? Porque realmente hay muchas formas aquí de pasar por encima de los problemas y no ensuciarse nunca, pero ese también, el que hace o la que hace así las cosas, ese no aporta nada. Entonces, ahí estamos. Mucho ánimo y bendito sea Dios.